Buen día, querido, apreciado profesor Robinson Ferreira, amado y odiado. ¿Qué hay ahí? Bueno, aquí lo que hay es una antípoda, una antítesis que surge de ahí una dialéctica para crear una tesis ya formada, elaborada. ¿Por qué no dice eso, profesor? Porque es que si usted va a hablar hoy de justicia, profesor, y ustedes, queridos estudiantes, van a aportar algo y quieren hablar de bondad, podremos entender por qué el profesor Robinson Enrique Ferreira de la O, cuando vio la lista Schiller en el Teatro Colombia, dijo: malditos sean los alemanes. Pero Hitler no es toda la Alemania. En Alemania también habían gentes bondadosas, intelectuales, sabias. Habían gente de justicia. Y entonces el profesor se levantó. Usted, profesor, sí. Y dije: maldito sea Hitler. Ante la barbarie de lo que había ahí. Donde el hombre... sí, profesor, habíamos hablado y que de moral, la pérdida de la moral y de que el respeto y las cuestiones, profesor, la tolerancia y esa cosa que usted nos estaba hablando, sí, de eso les voy a hablar para que ustedes entiendan qué es justicia y qué es bondad. Y que hay mucha gente bondadosa y justa en todo el planeta, como también lo hay el mal. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Y a través de esas dos cuestiones surge, es lo que se conocía como dialéctica. El río no vuelve dos veces a bañarse nadie en la corriente cuando se encuentran los contrarios, etcétera. Tiene que surgir algo de ahí. Como de lo negativo y lo positivo surge la luz en un foco, según Edison, y que ya ahora lo usamos de otra manera. Bueno, profesor, pero vaya al grano. Bueno, lo que le quiero decir es que cuando nosotros interpretamos libros antiguos, el que usted quiera leer, antisemitismo, diálogo en el infierno, los históricos de Flavio Josefo, todas esas cuestiones, usted se va a dar cuenta que todas estas cuestiones nacen después a hablarse de un hombre judío maravilloso, es apenas después del siglo XIX y se extiende hasta el siglo XXI de hoy en día, y que le voy a hablar de que de este Jesús realmente no se sabe absolutamente nada, aparte de lo que por fe se ha ido empezando a escribir. Entonces, si hay una guerra civil en un pueblo que tiene 12 tribus, o sea, 12 pueblos que lo conforman, y esa guerra civil lo lleva a dividirse en dos, como ya está Corea del Norte, Corea del Sur, la otra allá, la otra acá, por de pronto Colombia con la mitad de para allá y la otra mitad acá, la costa atlántica, etcétera, etcétera. Quiero que entiendan eso. ¿Y por qué usted dijo? Sí, yo me levanté cuando vi la barbarie de loco o hombre que cree que la justicia es así. Pero nos convertimos injustos cuando no entendemos que estamos tratando con una expresión de aquel ser que una vez se llamó Homo erectus o Homo habilis, cuando adquiere habilidades, llega a llamarse hombre sabio. Ojo que la palabra filosofía tiene amor a la sabiduría. Y es capaz de pensar en aquellos tiempos que tiene su cerebrito así apenas adquiriendo conocimiento del medio, se llama Homo sapiens, pero viene un proceso hasta que hoy en día se llama el Homo scientificus, que ya es capaz de hacer máquinas que pueden hacer 50, 60, 100 hijos con una esquirlita de semen. Ojo, el cerebro reemplazado por una máquina que es la que te va a decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, quién realmente tiene una voz bonita, quién no la tiene. El profesor Ferreira escribe maluco, el profesor Ferreira se vuela las comas. Pero resulta que su profesor Robinson Ferreira, cuando hizo el libro Oda de Arena, pagó y se gastó de las que se gana volando, cuidando carros viejos, haciendo 1000 oficios, y él la junta un poquito
de dinero y le cobran 100 y pico por hacerle un libro. Pero cuando él lo va a ver, resulta que había una cantidad de malas ortografías, de cosas que no eran, etcétera. Y entonces se ve obligado a corregir ciertas cosas y nuevamente vuelve la máquina a hacer las cosas erróneas. Y total que en ese afán llega, digo, no joda, entonces déme es así porque yo necesito reproducirlo y sacarle lo que ya los 100 y pico, 200,000 pesos que he invertido. Porque soy más comerciante que se me tache de bruto, imbécil o intelectual o pensador. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice un tipo, yo te voy a hacer, cuando ya consigo algo, te voy a hacer varias, me dicen, ya te hacen 6 fotocopias de ese mismo. Y el tipo me cobra, bueno, yo te cobro tanto. Pero entonces cuando empieza a ver el libro, dice, no, hombre, que esto aquí hay que corregirlo, que no sé qué, que tal, que no. Bueno, yo no vengo para que corrija, usted hágalo así. Yo le pago por la fotocopia que hace, yo necesito vender esa vaina. Entonces me dice, no, yo te recomiendo al gramático, aquel que está allá, que viene de la universidad de no sé qué vaina y es licenciado en no sé cuándo, y pictus y flauta. Y voy en del tipo y el tipo empieza a ver un poema mío que está ahí en el libro. Y empieza Noche de brisas y poesía, que yo creo que está en el libro. Y hablo, digo, Mónica Pelo de Trigo. Mónica fue una que participó en una reunión de escritores conmigo. Y el tipo ve eso y dice, no, eso es un error grandísimo. ¿Cómo va a ponerle trigo en la cabeza a una persona? Y entonces hay una incompresión y empiezan por medio de lo pragmático y lo invariable a ver a través de su conocimiento ese hombre hábil y ese hombre sabio en una materia. Y yo digo, no, usted está en un error, usted no se da cuenta que ese es un campesino que él habla así. Y yo no quiero que le quite nada, ya le corrigió muchas cosas que la máquina que ella botó y la muchacha ahí me hizo una cantidad de porquería y una plata que me quitó. Y no, yo para corregirte eso te cobro 500,000 pesos y yo no estoy dispuesto a pagarle ni un centavo porque usted es el que está en error. No, yo vengo de la universidad tal, puede venir puta de la Harvard, de la de Moscú, de la de Pekín, pero usted está hablando con el profesor Robinson. Ese es un campesino que habla así. Él no dice observando, estoy viendo el paisaje. Él dice agüitando estoy. Y aquí hay una relación entre el color del trigo y el pelo de Mónica que era ensortijado. Entonces, si usted no me dé, usted es el que me va a tener que pagar. Mira, yo no le voy a pagar ni 5. Y bueno, llegué a tratar, lo edité así. Cuando no lo he editado, lo llevé y lo vendí como 50, 60, volví a reproducirlo así, lo voy vendiendo entre amigos. ¿Por qué dice eso, profesor? Sí, porque estamos apenas ante un hombre hábil y sabio, pero estamos también ahora mismo en el Homo Technologicus, que es capaz de hacer 50, 100 niños con una gotica de semen. Ojo, que ya le dije que desde el paraíso del África, aquellos hombres erectus que se levanta, llega a hacer hoy en día eso y hacer Technologicus, capaz de hundir un botón y mandar 50, 100 bombas y misiles a un país. Estamos peor que cuando Hitler, que seleccionaba, acá tú, aquí. Entonces había momentos en que podía haber una salvación, y entonces entra Schiller, un industrial, y empieza a ayudar con sus fábricas a esconder, etcétera. Este es el diario de Ana Frank y todas esas cuestiones. Lo que le quiero decir es que le quiero hablar, querido estudiante, que del Jesús histórico realmente se nacen y se crean escritos partiendo de la fiebre de la fe de los primitivos cristianos, pero de eso no se sabe nada. ¿Están entendiendo? Por eso en un principio le dije que no, que la lección es tratar fundamentalmente sobre el carácter y la fuerza espiritual de un Jesús de la historia y la necesidad de interpretar los 4 evangelios desde un punto histórico y no desde un punto teológico, o sea, no un Jesús teológico, sino histórico como debió ser. Por lo tanto, ¿estábamos ante un hombre sabio o estábamos ante una realidad de partidos políticos llamados fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, y matan a un hombre que esgrime una bandera de paz y de amor? Por eso quiero hablar de, bueno, díganos qué es la bondad realmente, profesor. Bueno, me paré así en el teatro y dije eso, maldito Hitler. Pero había dicho primero, maldito los alemanes, pero todos ellos no eran Hitler, sino que apoyaban a un monstruo de eso,
y se le llamó ese apelativo así. Israel ha pasado por muchos gobiernos de la antigüedad y dominado por imperios. De tal manera que quiero que entiendan mejor qué es bondad y qué es justicia. Podemos decir que la bondad es una palabra que proviene de una raíz, la cual proviene de muchos idiomas, como el francés, el italiano, el español, etcétera, etcétera, sus raíces, que nuestro vocabulario tiene cuestiones de griego, raíces, y tiene el latín principalmente. La bondad no es más que una cuestión que proviene de bonitis, y bonitis, que es bondad, excelencia, calidad de bueno, natural, que se inclina a hacer el bien naturalmente, hace el bien, blandura y apacibilidad del genio. Bueno, del latín bonus, bueno, propicio, favorable, que tiene bondad en su género, útil y a propósito para algunas cosas, porque para hacer algo bueno hay que tener voluntad y para hacer el mal también hay que tener voluntad. Entonces, tenemos que esto nos da la cuestión de apacible, gustoso, agradable, divertido, hermoso, etcétera, etcétera, todo lo bueno. Por lo tanto, los bondadosos son amables, accesibles, compasivos, generosos, fuertes, espontáneos. Ya esto de fuerte ya nos lleva a justicia. Ahora verá, las faltas de bondad son egoístas, insensibles, desconfiados, buscapleitos, rencorosos, crueles, malvados, como Hitler. Y por eso es que llega un momento en que en la economía determina que, bueno, hay mucha gente pobre que no merece tener dinero porque no es capaz de manejar el dinero. Ojo, es diferente a valores, que son estas cosas, bondad y estas cuestiones. Y el valor contable, que es otra cosa, como le dije, que tiene que ver con el precio y esas cuestiones, pero que tiene una diferencia. Por lo tanto, la falta de bondad es consecuencia del egoísmo, la mezquindad y la ausencia de grandeza humana. El que no es bueno es incapaz de sentir compasión por nadie y ve a los demás como rivales o enemigos, a los que sería una imprudencia ayudar y de los que hay que cuidarse en extremo. Se siente más seguro cultivando la desconfianza, el rencor y el odio que la simpatía y la amistad, y prefiere anular o destruir a sus semejantes que conocerlos o dialogar con ellos, a menos que pueda sacar algo para su propio provecho. La falta de bondad nos deshumaniza y nos convierte en personas indeseables e insensibles, con la que la vida en comunidad se torna difícil e incluso peligrosa. Los drogadictos, sean por el alcohol, sean por las diferentes drogas, morfina, heroína, la cuestión que fueron drogas buenas y legales, que con las cuales se hacen medicamentos y cosas para el bien, pero que ya como sustancias que producen daño, se vuelve insensible. Todo el adicto va perdiendo la sensibilidad y por eso se convierten en peligros sociales. Hay muchos obstáculos para la bondad, como el desconocimiento casi absoluto de los valores humanos por parte de quienes practican el crimen en toda su forma como un medio de conseguir lo que quiere. Ay, profesor, qué bonito. Y entonces la justicia. Nos dicen muchos pensadores, por ejemplo, como Voltaire, quien no es más que justo, es duro. Y nos dice, en palabras de justicia, un hombre llamado Blaise Pascal, que tiene que ver con la creación de los computadores electromagnéticos, un Humboldt, una cantidad de cuestiones. Dice que justicia, fuerza, es justo que lo justo sea obedecido. Es necesario que lo más fuerte sea obedecido. La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin fuerza encuentra oposición, porque siempre hay malvados. La fuerza sin la justicia es indeseable. Hay pues que unir la justicia y la fuerza y conseguir así que lo justo sea fuerte y que lo fuerte sea justo. Yo he conocido muchas personas, varias personas con las cuales he hablado, incluso judíos casados con cristianas, porque se enamoran, porque el amor es el más bello sentimiento, pero cada cultura tiene su propio principio, valores y cuestiones,
Y hay muchos que no podemos confundir una cosa con la persona. Por lo tanto, vemos así la leyenda cuando el dios Zeus escogió un día para elegir un rey entre las aves. Y él ordenó que se comparecieran todos ante él para decirle cuál era la más bella. Un cuervo que era, ya sabemos que los cuervos fue ese cuervo que llevó la hojita a Noé en el arca, siempre se relaciona con las aves de Satanás. Y por lo tanto, ese cuervo feo, poco agradecido, quería ser rey y quiso sacar provecho. Y entonces, ante los demás candidatos, como el pavo real, el guacamayo y el ave del paraíso, todas esas aves hermosas, y les robó los huevos de su nido para que ellos empezaran a buscar a sus hijitos y sus cosas, y se hizo pasar para así riéndose con su chillido característico. Y así pasó varios días echando los nidos de sus rivales y mientras diseñaba su plan. Y entonces cuando ya él estaba calculó que los huevos de estos pájaros eran muy grandes y ni siquiera podía levantarlos. ¿Qué voy a hacer ahora? Gruznó. Contrariado, mientras picoteaba con rabia un puñado de plumas de papagayo en cuyo nido se encontraba, pensó, ya sé lo que voy a hacer, lanzando un chillido de júbilo. Voy a robarme las mejores plumas de todos ellos y me las pongo. O sea, se disfrazó. Hay muchos disfrazados políticos, hermano, buscando el bienestar, la corbatica, y por eso se ven las corrupciones y nunca hay realmente un destilamiento transparente y puro. Y muchas personas no pueden pasar a sistemas económicos superiores porque son incapaces de manejar un negocio, de leer un libro, de nada, y entonces van a despilfarrar un dinero que realmente cuesta trabajo, sudor y todo lo que estamos viendo. Hasta la creación de máquinas que hacen niños y desplazar el pene, volviendo al hombre cada vez más homosexual, cada más naciendo con tetas y las mujeres cada vez más inclinándose hacia ella misma. Y así pues esa es una forma, esa es una bomba para que se va desapareciendo a la humanidad. Por lo tanto, el día del concurso Júpiter llegó y hizo desfilar a los pájaros, pero al ver el espectacular atavio del cuervo lo declaró rey. Terriblemente enfadados al descubrir que el plumaje del ganador era robado, los demás pájaros se lanzaron sobre él y le quitaron una a una las plumas con las que había pretendido engañar a todos. Júpiter, decepcionado, lo despojó de inmediato del título, no sin recalcarle que la justicia se había impuesto y él mismo se había buscado lo que les acababa de pasar. Lo dijo un gran fabulista llamado Esopo. Por lo tanto, de la sabiduría popular, el que con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten. Y así, si uno hace lo que no debe hacer, debe sufrir lo que no merece. Por eso es preciso que nosotros sepamos que por aquello que llamamos justo queremos decir lo que es legal, lo que es limpio y equitativo. Lo dijo Aristóteles. Nadie se queja de tener lo que no merece. Lo dijo James Armstrong. Por lo tanto, ahora sí puedo decirles algo de lo que nosotros llamamos justicia. De esta manera, de lo que dijo Voltaire, de lo que les hablé, y la leyenda del cuervo vaninoso. Y así tenemos el león y los tres toros, y una cantidad de cosas hermosas que se encuentran en los libros y que te desarrollan el cerebro. Y así pasó con mi poema Noche de brisas y poesía, donde yo dije Mónica pelos de trigo. Y el tipo me cobraba 500,000 pesos para decir que no era así y que había que corregir agüeitando, que es un término antiguo y que lo dominaron y lo trajeron y lo dominaron las riberas del Magdalena, Remolino, Guáymaro, Sitio Nuevo, como vi en una época, Palmar de Valera, Santo Tomás. Todos estos pueblos a las riberas del Magdalena mencionan esa palabra.
Y entonces él quería que vamos observando, estoy observar aquellos paisajes, cuando el tipo es un hombre del campo que a duras penas viene de vez en cuando a la ciudad y él habla así. Y lo mismo, el pelo de Mónica era así, como un trigo. Entonces ese tipo no encontraba relación y decía que eso ya tenía que corregirlo y tenía que pagarle un billete de esa vaina así. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos de la época de Hammurabi y el ascenso del imperio asirio, y entendiendo que el hombre tiene más de 7 millones de años antes de Adán, que comienza su proceso, podemos entender la era cuaternaria. Y así llegamos a la primera dinastía de Babilonia, que fue por allá entre 1894 a 1595 antes de Cristo. Por lo tanto, si apenas en el siglo XIX nosotros vamos a empezar a escuchar hablar de un Jesucristo, entonces esto es lo que se conoce como buscando en los anales de la historia algo de este individuo, y resulta que encontramos 3 partes fundamentales y 3 partes grandes etapas, que son las del siglo XIX al XXI. Y hasta hoy todavía muchos siguen sacando demonios en nombre de este hombre del cual se conoce muy poco o casi nada. Lo que conocemos proviene de las creaciones míticas de la fe, no de la realidad histórica. Por lo tanto, tenemos y podemos reconocer estas 3 etapas en busca de esta cuestión, y podemos decir que la primera etapa del 19 al 20 fue aquella etapa liberal y precrítica en la cual surgieron innumerables obras sobre la vida de Jesús con una clara tendencia idealista, psicológica e imaginativa. La segunda etapa, por el contrario, fue ultracrítica y negó toda posibilidad de reconstruir al Jesús histórico. Típico de esta época es Zimmerman, con un libro que él hace y hace ciertas cuestiones donde en 1926, que nos habla de este Jesús, su libro, dice que el Jesús histórico de él no sabemos nada, y que frente al Jesús histórico es total o nula el conocimiento. No podemos saber nada de su vida y de enseñanzas de Jesús. Todo el evangelio son creaciones de la fe, de las primeras comunidades cristianas. La tercera etapa fue iniciada por Ekeshman en 1953. Imagínense ustedes, nos ha permitido felizmente superar el escepticismo de las etapas anteriores y recuperar la confianza exegética que el encuentro con el Jesús de la historia, si es posible. El paso de la historia de las formas a la historia de la redacción, o sea, cuando se redactan, nos ha permitido reconocer en el texto de muerte y la tradición oral de las iglesias y la labor redaccional de los diferentes evangelistas. En esta etapa se estudian los textos desde una perspectiva histórica, geográfica, arqueológica, cultural y sociológica. Y así podemos hablar largamente de los criterios de la credibilidad. Y aquí ya tenemos que ver la dificultad de acciones y dichos de Jesús que son incómodos para la iglesia primitiva y que nunca esta habría inventado. Por ejemplo, el pasaje de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, 1, 11. También el bautismo de Jesús por Juan, la negación de Pedro, la traición de Judas y muchos otros que la tradición oral y escrita no puede suprimir, únicamente porque pertenecen al Jesús de la historia. Continuaremos en la próxima. Ay, profesor, no se vaya, profesor. Bueno, ahí quedemos y ámense los unos a los otros. Son personas, los judíos, como los ingleses, como los alemanes, como todos, como la niña Ana Frank, así también la niñita Justinianita, de Anacleta y la otra son niños. Los niños no merecen morir por el atropello injusto de los hombres ya sabios o no sabios o hechos en máquina, porque ahora viene un proceso de que la nueva humanidad va a ser nacida de máquina y yo creo que le van a tener que cortar las chácaras a todo el mundo. Nos vemos en la próxima.